Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología, y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos, como siempre. Estamos con otro episodio del programa Room Service en la Selva Global y hoy vamos a rearticular un poquito el programa y vamos a empezar por la entrevista, donde tenemos una invitada muy especial para hablar sobre el tema de pueblos indígenas y cambio climático. Nuestra invitada de hoy es Julia Quirino, que está doctorándose en sociología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene una maestría en estudios estratégicos y está graduada en defensa y gestión estratégica también por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene muchas cosas escritas y ha participado en muchos proyectos, más que nada vinculados a temas de seguridad y de gobernanza criminal, entre otras cosas, pero creo que lo más importante son 3 documentos recientes que como investigadora del CRIES ha estado preparando sobre este tema y que me parece que son fundamentales para entender muchas de las cosas. Uno se llama la Amazonía bajo presión, violencia y seguridad territorial de los pueblos indígenas. El otro, si es que lo encuentro, ya les voy a decir cuál es. El otro es sobre... ya vamos a llegar. Sobre las fronteras del carbono, territorios indígenas en el Amazonas y inteligencia estratégica para la acción climática y la protección de la biodiversidad. Y hay uno tercero, que estoy tratando de encontrar el título, pero si quieres soplármelo, Julia, me lo dices, que tiene que ver específicamente con el proyecto que están realizando, que se llama el proyecto Backup, y sobre el que vamos a hablar también, porque está relacionado con esto.
déjame ser eh, hoy particularmente eh, maleducado y hacerte, porque cuando anunciamos el programa, bueno, muchas veces yo recibo comentarios y preguntas, etcétera, tanto con el anuncio del programa como con cuando ya el programa circula en YouTube y en Spotify. Pero esta vez solamente con el anuncio me llegó un mensaje y te lo leo para que me reacciones. El mensaje dice, el cambio climático es un proceso que no existe. Y los pueblos indígenas tienen tanta proyección que extorsionan a toda actividad extractiva. Bueno, ¿qué, qué reacción tienes a esas afirmaciones? Ah, creo que este es un gran trabajo de esfuerzo colectivo de investigación para comprobar que estas falas no son reales. Por esto es tan importante el trabajo de investigación, una investigación de calidad, una investigación que traigan datos que son oficiales. Entonces, este, a la investigación, trabajo científico está aquí para eso, para hacer para hacer que gran mentiras como esas no tengan fuerza, que no, no dejen las políticas públicas sean afectadas por eso. Entonces, este es nuestro trabajo, trabajar con datos oficiales y traer más información cualificadas para el gran público. Este es un desafío pedagógico porque las personas están involucradas con fake news. Entonces, estamos aquí para aclarar todo este proceso y esas informaciones que no tiene compromiso con la verdad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Era una respuesta necesaria a este comentario. Vamos un poquito a la sustancia de la entrevista. A ver, empecemos por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas empiezan a desarrollar su capacidad de desarrollo. Obviamente han combatido frente a la colonización, en su momento han sido conquistados o ha habido algún tipo de negociación, como en Estados Unidos con las naciones indígenas y algún tipo de tratados, en fin, hay distintas fórmulas jurídicas para cómo se trata en cada país a las comunidades indígenas. Pero yo creo que hay un gran impulso de los movimientos indígenas a partir de la década del 70, con la Declaración de Barbados del 73, la del 77 y la del 95. Básicamente, el impulso tiene que ver con la reclamación territorial y la reclamación cultural. Y Sí. ahí no hay mención del tema cambio climático. Entonces, la pregunta es un poco, bueno, ¿cómo surge la asociación entre los movimientos indígenas y esta reivindicación de mitigar el cambio climático con su participación? El surgimiento de los movimientos indígenas en la América Latina tiene raíces en la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras las dictaduras militares y los procesos de redemocratización. En este contexto, los pueblos indígenas dejaron de ser vistos solo como sujetos marginales y comenzaron a posicionarse como actores políticos con proyectos propios de autonomía. A partir, como dijiste, de los años 80 y 90, con la Constitución de Colombia, por ejemplo, en 1991 y de Brasil en 1998, en Bolivia, en 2009, Ecuador 2008, se consolidó una nueva propuesta jurídica que reconoce el carácter plurinacional del Estado y los derechos colectivos de la tierra, de la cultura y la autodeterminación. Estos
movimientos no surgieron solo con una reivindicación identitaria, sino con una respuesta a la expansión extractivista, la minería, agronegocios, hidroeléctrica, que invadía sus territorios. Así, el movimiento indígena latinoamericano se convirtió en una de las expresiones más consistentes de resistencia democrática y ambiental en el continente. Bueno, ¿y por qué es importante la participación o la movilización de los pueblos indígenas para la mitigación del cambio climático? El cambio climático no es un tema nuevo para los pueblos indígenas, sino una continuidad de lucha por tierra. Lo que cambia es la traducción política. Antes se hablaba de defensa de territorio y ahora se habla de seguridad climática y transición justa. En la agenda indígena contemporánea, el cambio climático se entiende como una amenaza no solo ambiental, sino existencial. Afecta sus modos de vida y su seguridad alimentaria, por ejemplo. Por eso los pueblos indígenas han asumido un rol propositivo en foros internacionales como ahora, como las COPs, defendiendo soluciones basadas en la naturaleza, conocimiento tradicional y gobernanza territorial. Su mensaje es claro que sin territorios seguros no hay una mitigación posible. La defensa del bosque, del agua y la biodiversidad es tema de defensa en la vida y del clima global. Ok. eh, ¿Y cuáles son realmente los mecanismos o los instrumentos a través de los cuales los movimientos y las organizaciones indígenas pueden incidir sobre una agenda de mitigación del cambio climático, más allá de la movilización, digamos? Ah, perfecto. Un gran ejemplo es el proyecto BANCAP, que nace en una necesidad de unir seguridad indígena con seguridad climática. Lo que hacemos es recopilar datos sobre incidentes, violencia, protestas, represión, conflictos territoriales, judiciales y legislativos en los 8 países, por ejemplo. Nuestro objetivo es convertir registros dispersos en informaciones estratégicas para transformar datos en políticas públicas y cooperación internacional, ofreciendo una base empírica sólida para orientar inversiones de clima y biodiversidad, detectar drones, anticipar riesgos y fortalecer la defensa de los territorios. O sea, es una preposición estratégica de formulación de una database. Ok, pero digamos, a mí me llama la atención que en el Sí, proyecto Backup, que me resulta claro cuál es el objetivo, sin embargo, el foco es básicamente la Amazonía. sí. Y sin embargo, se incluyen países en el tratamiento de la reacción de los pueblos indígenas como Argentina y Chile. ¿Cuál es la relación con Amazonía? Sí, este es una gran estrategia para entender los patrones regionales. Entonces, ¿cómo en América del Sur podemos comprender una gran estrategia y entender patrones? Entonces, ¿cómo el movimiento, por ejemplo, en Argentina o Chile, va a impactar en políticas de seguridad climática? Entonces, gran idea y proposición es desarrollar una gran política pública que sea en América, en América. Entonces, este es la importancia de tener todos estos países en el proyecto. Bueno, ahí yo creo que hay algunos interrogantes sobre hasta qué punto la situación de los mapuches puede llegar a ser similar a la de los pueblos indígenas, específicamente en la Amazonía. Es como también preguntarse, bueno, el marco jurídico, por ejemplo, en cada país de América Latina difiere
en la consideración de los pueblos indígenas del marco jurídico, como ya mencionábamos, de Estados Unidos, en donde el tratamiento de las comunidades indígenas es en términos de naciones y por lo tanto existen tratados que los habilitan para una acción más efectiva en términos de la mitigación del cambio climático o el cuestionamiento y la protesta frente al extractivismo. Pero bueno, creo que si la ambición es que el proyecto de Backup proyecte algún tipo de eh, sugerencias y propuestas para el conjunto del movimiento indígena en América Latina, es válido. Pero volviendo al tema de Amazonas, aquí nos enfrentamos en noviembre con la reunión en Belén de la COP 30. Y aquí la gran pregunta es hasta qué punto el gobierno brasileño es coherente en su posición, porque sí hay mucha expectativa en torno a la COP 30. Brasil lo está vendiendo como un elemento fundamental de su agenda, inclusive de su agenda internacional, ¿no? Y en ese contexto, lo que sucede es que, por un lado, sí hay una retórica, un discurso acerca de el posicionamiento del gobierno brasileño frente a los pueblos indígenas y al cambio climático, y por otro lado, una práctica como ahora parece que hay una exploración de combustibles fósiles en Foz de Amazonia, donde la política es totalmente distinta, porque sí se le ha dado la oportunidad a Petrogas, a, a Petrogas, sí, a Sí, Petrogas, sí, sí. sí, de avanzar en esa exploración que a su vez afecta obviamente territorios indígenas. Y bien, Brasil tiene una posición estratégica en la agenda climática internacional, concentra 60% de la Amazonía, por lo tanto, gran parte del carbono forestal del planeta. En las últimas COPs, especialmente ahora, miren, en la COP 30 en Belén, Brasil intenta proyectarse como un líder del sur global en materia de transición ecológica, justicia climática y financiamiento verde. Esta es una gran innovación que Brasil viene. Sin embargo, esta narrativa solo es creíble si el país también reducir la violencia y proteger las comunidades que conservan la Amazonía. El liderazgo climático de Brasil pasa por la coherencia entre discurso y práctica. Y no basta comprometerse con carbono, hay que garantizar la seguridad en los territorios. En ese sentido, la inclusión de pueblos indígenas en la delegación oficial y protagonismo en el debate sobre crédito de carbonos y como la exploración de combustibles, como hablaste, y fondos son señales positivas para que, para que arranquemos grandes resultados. Hay una política específica en ese sentido desde el gobierno que de Ay, alguna manera limita la posibilidad de impulsar proyectos extractivistas, porque esto que estaba comentando de Petrogas en Foz de Amazonia pareciera contradecir eh, esa política. sí, el Brasil tiene ahora un proyecto de fondo verde que es para concientizar los países sobre la exploración en el territorio y que el convencimiento que la protección es más importante para la humanidad. Entonces, estamos desarrollando una política climática que sea, que sea regional y también internacional con cooperación de otros países. Ajá. Bueno, yo creo que cubrimos gran parte de lo que habíamos planteado conversar, pero hay una última pregunta fundamental. Bueno, el proyecto Backup, ¿qué resultados esperan ustedes en términos de impacto sobre políticas públicas? Sí,
convertir registros en información estratégica. Ofrece datos en políticas públicas y cooperación internacional, ofreciendo una base con inteligencia regional. Estamos en 8 países con 8 investigadores distintos con gran habilidad sobre investigación. Entonces, logramos identificar solo en Brasil más de 1.114 incidentes vinculado a minería ilegal, desforestación, ataque a líderes de comunidad indígenas. El mensaje es claro para que sin territorios seguros no habrá transición justa, ni estabilidad de carbono, ni un futuro para la biodiversidad. El proyecto busca transformar datos en acción, conectando seguridad humana, derechos y clima. Entonces, ese es eh, nuestro objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo mucho éxito con el proyecto y que realmente tenga un impacto significativo, no solamente en las políticas públicas, sino también en el accionar de los pueblos indígenas frente al tema del cambio climático. Julia, mil gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por, además, porque has hablado en un español tan fluido que estoy impresionado. Ojalá mi portugués llegara a la mitad de eso. Estaba más insegura, pido perdón por algunos No, errores, pues, pero no, pero estaba muy bien, muy fluido. Bueno, vamos a dejarlo aquí, la entrevista, quizás para una próxima volver sobre este tema y ver un poquito más cómo esto se relaciona con otros proyectos que está impulsando CRIES en otros ámbitos, pero que sí tienen que ver fundamentalmente con temas de seguridad en general. Y nuevamente mi agradecimiento muchas y, gracias. y espero tenerte de nuevo en algún momento en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader. Bien, como habíamos anticipado después de la entrevista, que tiene repercusiones importantes, lo que estábamos hablando en relación a mucho de lo que está sucediendo a nivel global con particularmente con la exploración de combustibles fósiles y los precios de los combustibles fósiles que han saltado y que ahora vamos a profundizar más en detalle. En realidad, esta ha sido una semana extraordinariamente vertiginosa, yo diría, en términos de acontecimientos geopolíticos. Diría también que a dos niveles, uno más eminentemente global, otro específicamente hemisférico. Y voy a arrancar por el global para después centrarnos un poco en el hemisférico. En el global es evidente que, bueno, con lo que se refiere a Gaza, pese al acuerdo del cese a fuego, ha habido algunas incursiones israelíes que han puesto en cuestión el cese al fuego, pero se mantiene. La ayuda humanitaria también ha sido dificultada por momentos para que llegue a Gaza y quizás lo más llamativo ha sido que internamente dentro de el Gaza, la Hamas ha empezado a desarrollar una serie de luchas internas con toda una serie de facciones y clanes que cuestionan su autoridad y que también pone bajo signo de interrogación cómo se va a poner orden en Gaza hasta tanto aparezca o se constituya esa comisión de paz que se está planteando, que por cierto implicaría la presencia de algunas tropas que desde ya Israel ha anticipado que no va a aceptar, como en el caso de Turquía. Pero esto es un proceso que todavía está en pleno desarrollo y me gustaría concentrarme más bien en otros elementos de esta vertiginosa dinámica geopolítica de la última semana. Eh, el primero que tiene que ver con la suspensión de la famosa conferencia bilateral entre Trump y Putin en Budapest.
aparentemente por una decisión de los Estados Unidos, de Trump específicamente, de que sentía que no había mucho que conversar porque Rusia mantenía sus posiciones. Rusia responde a esto diciendo que esas son las posiciones que se expresaron en su momento en Anchorage, en Alaska, en la reunión de Alaska, y como que hay en este momento una situación de estancamiento en la posibilidad de las conversaciones bilaterales, agravada por una respuesta muy importante de Estados Unidos en términos de sanciones a las dos principales compañías petroleras, entre otras cosas, de Rusia, lo cual disparó los precios del petróleo en el ámbito global, favoreciendo a algunos y desfavoreciendo a otros. Desde luego puede afectar también directamente la economía de Estados Unidos porque ha incrementado los precios de la gasolina en Estados Unidos. Pero lo importante es que ha sido un instrumento que ha aplicado la administración Trump contra Rusia en su intento de presionarla a que se siente efectivamente a una mesa de negociaciones para negociar un cese al fuego, mientras que Rusia plantea que no quiere un cese al fuego según la línea de combate en Ucrania, sino principalmente un acuerdo de paz de carácter más sostenido e integral. Y esto es el punto, digamos, de la gran diferencia entre las posiciones de Estados Unidos y Rusia. Desde luego, frente, no solamente ha habido las sanciones de Estados Unidos contra las compañías básicamente petroleras de Rusia, sino también ha habido la aprobación del paquete 19 de sanciones de la Unión Europea a Rusia, con la prohibición de la importación por parte de Europa, no solamente de los biocombustibles que se espera que se realice y se concrete definitivamente hacia el próximo año, pero con bastante resistencia a algunos países como Hungría y Eslovaquia, sino que también ha implicado la prohibición de ciertas importaciones de Rusia a la Unión Europea, aparte de los combustibles. Y es muy interesante, y este es un toque más bien humorístico que aprovechó Putin. Entre otras cosas, se ha prohibido la importación de inodoros rusos a Europa, y Putin no ha perdido la ocasión para decir, bueno, quizás es un problema para Europa porque en este momento lo van a necesitar. Y lo van a necesitar, según distintas versiones de funcionarios rusos, incluyendo Putin, porque frente a las sanciones, lo que ha presentado Rusia es un nuevo misil de propulsión nuclear de mucho mayor alcance que puede eventualmente en un conflicto llegar a Estados Unidos inclusive, que se llama, ahora me voy a acordar el nombre, pues es un nombre en ruso, pero que significa básicamente albatros o aquellos pájaros que anticipan la tormenta. Entonces, esto pareciera que tenemos aquí una lógica distinta en cuanto a cómo presionar y negociar en torno a un acuerdo posible en relación a Ucrania. Por un lado, hay una gran presión de carácter económico, un intento de presión de carácter económico, por el lado occidental, y por otro lado se esgrime más bien un instrumental militar para responder a estas presiones con otras presiones de carácter militar. Quizás el punto que ha quedado en suspenso en las sanciones europeas a Rusia es uno que se discutió en Bruselas, si no me equivoco, el sábado pasado, sobre la utilización de los fondos rusos congelados para financiar y apoyar a Ucrania en distintos planos, que
dio lugar a un debate muy amplio, entre otras cosas porque Bélgica se resistió. En Bélgica están ubicados la gran parte de estos fondos, se resistió a aceptar algún tipo de uso de esos fondos, eh, básicamente por consideraciones de las consecuencias legales que podría implicar a futuro. De hecho, utilizar esos fondos rompería con algunos de los estamentos básicos de las leyes internacionales en cuanto a cómo se maneja este tipo de depósitos de fondos en países extranjeros. Bueno, este es un panorama que hay que tener en cuenta, y al que se suma eh, una, yo diría, ofensiva en términos de presiones sobre los dos principales compradores eh, de petróleo y de gas de Rusia en este momento, que son India y China. En el caso de la India, primero se amenazó con un 50% de incremento en los aranceles por parte de Trump. Ahora hay una serie de negociaciones. India decidió bajar la compra, el volumen de la compra de combustibles de Rusia, eh, sugiriendo que inclusive iba a suspenderlas del todo. Y China, por su parte, ha decidido, y aquí ahora viene una reunión entre Trump y Xi Jinping en 2 días en Corea del Sur, durante la reunión de la PEC. China ha decidido que por el momento ha congelado el transporte, la compra de petróleo que se transporta vía marítima a China. Y aquí hay un tema delicado que va a haber que investigar más a fondo, que es que gran parte de los aranceles que se están negociando entre Estados Unidos y China tienen que ver con los aranceles que se imponen a los buques. Entonces, evidentemente aquí sí hay una percepción china de que esto sí puede afectarlos. Eh, y por otro lado, sin embargo, lo que es el aprovisionamiento de gas y de petróleo por vía terrestre desde Rusia hacia China sigue funcionando de la misma manera. En todo caso, Trump ha iniciado una gira asiática muy importante, eh, que en el fondo apunta a contener la influencia china en la región, pero también a negociar con China una serie de acuerdos. De hecho, funcionarios chinos y estadounidenses se reunieron durante la cumbre de ASEAN que se ha realizado en Malasia ayer. Y en las conversaciones que mantuvieron, pareciera que han llegado a la elaboración de un acuerdo marco entre las dos potencias económicas, que seguramente va a volver a discutirse o a confirmarse eventualmente en función de la reunión entre Trump y Xi Jinping. Eh, el otro elemento que aparece en la reunión de ASEAN es que, si ustedes recuerdan, también Trump había aplicado un 50% de incremento de los aranceles en el caso de Brasil, más que nada para presionar en función del respaldo y del vínculo que tiene con Bolsonaro para evitar una condena de Bolsonaro. De hecho, esta ya se produjo y entonces, de alguna manera, la reunión en ASEAN sirvió para un encuentro bilateral entre Trump y Lula, que parece que va a encaminar la relación entre los dos países en una dirección mucho más positiva y menos conflictiva en términos económicos fundamentalmente. Pero en esa reunión, además, Lula planteó una cosa muy importante, y es que ofreció a Brasil como mediador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Y esto nos lleva al plano hemisférico que yo señalaba al principio. Lo que estamos viendo es que no solamente ha habido un incremento de operaciones contra
buques y pesqueros y inclusive un submarino, tanto en el área del Caribe como en el área del Pacífico, por parte de Estados Unidos, o pretexto de que transportaban narcóticos, sino que también ha habido una serie de movimientos nuevos. Primero, lo importante es que no solamente se ha concentrado en el Caribe, sino también en el Pacífico, y esto tiene repercusiones en las relaciones con Colombia, Estados Unidos y Colombia. Y segundo, que Estados Unidos ha enviado al portaaviones más grande que tiene al Caribe, lo cual ha provocado mucho revuelo, no solamente por parte de Venezuela, que siente esto como una presión y una amenaza y se está preparando para un eventual conflicto, sino también por parte de algunos países caribeños, miembros de la CARICOM, que están muy preocupados porque tradicionalmente el Caribe se ha planteado como una zona de paz, por lo menos desde la crisis de los misiles en el 62, tratando de evitar este tipo de conflictos. La respuesta a estos movimientos estadounidenses por parte del gobierno de Maduro ha sido declarar que se está preparando para una eventual invasión o cualquier tipo de acción en el ámbito terrestre por parte de Estados Unidos, y que además, en el marco de la asociación estratégica con Rusia, están en condiciones de recurrir a toda una serie de armamento capaz de enfrentar esa eventual invasión. Yo creo que esto todavía está bajo signo de interrogación. Yo creo que más que nada lo que ha venido pasando es que Estados Unidos ha incrementado su presión para ver si puede llegar a algún tipo de cambio de régimen en Venezuela, porque en realidad, y esto no lo mencionan en general los medios, todavía Chevron está proveyendo de petróleo venezolano al mercado estadounidense. Con lo cual, no se, no, hay una especie de paradoja. Por un lado, un gran movimiento militar que teóricamente apunta contra el narcotráfico, pero que de hecho se refleja en una gran presión sobre Venezuela. Y por otro lado, hay canales todavía de comerciales, básicamente, de compra de petróleo en Venezuela por parte de Estados Unidos, porque la autorización para que Chevron opere en Venezuela no ha sido cancelada hasta el momento. Todo esto nos genera un panorama, desde luego, bastante complejo en todos los ámbitos, en el global, en el hemisférico, pero en el caso del hemisférico es evidente que muestra una clara disposición por parte de la administración Trump a reafirmar y reactivar eventualmente la presencia estadounidense en el ámbito hemisférico, y desde luego a buscar aliados y países que puedan apoyar las posiciones de Estados Unidos en este ámbito. Uno de ellos, evidentemente, es Argentina, en donde la promesa de una ayuda que ya se concretó, pero que de avanzar en la ayuda por parte de Estados Unidos, financiera, a Argentina para sacarla del marasmo económico que se encontraba, parece que con las elecciones recientes de medio término en Argentina y con una amplia victoria de la Libertad Avanza, el partido de Milei, da todos los elementos para pensar que va a haber un refuerzo de este tipo de alianzas, inclusive en función de cómo van cambiando la composición de los gobiernos en distintos países de América Latina. Estamos esperando elecciones en Chile, ha habido elecciones, obviamente, en Ecuador. En fin, hay como un panorama muy claro de establecer una serie de vínculos, pero a la vez un cuestionamiento muy fuerte a los regímenes que tradicionalmente Estados Unidos ha estado cuestionando, pero sin una ofensiva de este carácter como la que se está produciendo en este momento. Y aquí yo creo que un punto fundamental a tener en cuenta es, desde luego, el papel de Brasil y el hecho de que Trump se haya reunido con Lula en Malasia. En Kuala Lumpur específicamente. Bueno, yo creo que este es el panorama generalizado con el cual nos hemos estado encontrando esta semana. Hay muchas cosas que están pasando.
Teóricamente, vuelvo al tema de la relación Estados Unidos-Rusia, teóricamente la posibilidad de una reunión bilateral se ha pausado, entre Putin y Trump se ha pausado, no se ha cancelado, pero es evidente también que hay una gran presión de la Unión Europea, cada vez con características más militantemente belicistas, yo diría, para que en todo caso en esa reunión participen también Ucrania y la Unión Europea y eventualmente se llegue a algún tipo de acuerdo en función de los planteamientos en este momento de 12 puntos por parte de la Unión Europea acordados con Zelensky frente a Rusia. Bueno, habría muchas cosas más para decir, vamos a dejarlo para la próxima semana, pero este es el análisis de lo que ha pasado en la última semana y esperamos volver con un poco más de calma y tranquilidad a ver algunas de las cosas que siguen pasando en el mundo y que tanto afectan a la dinámica global como a nuestra situación en este hemisferio y particularmente en América Latina. Follow the leader, 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 follow the leader. Bueno, y para alivianar el peso de todo esto que hemos estado viendo y discutiendo en este programa, va como siempre un relato, esta vez en tono humorístico, que espero les haga bajar un poco el estrés de los temas que hemos tratado anteriormente. Este es un relato de mi libro por salir, que es un nuevo libro, se llama Room Service en la Selva, justamente, y el título del relato es La Playmate que era arquitecta. Liliana era para la época un nombre común en la Argentina, pero esta Liliana en particular había viajado mucho, había vivido en los Estados Unidos y había recalado en Caracas. Era arquitecta, pero también poseía uno de los cuerpos femeninos más despampanantes que he llegado a conocer personalmente. Alta y esbelta, de largas piernas torneadas y curvas suaves pero abundantes, de tez blanca levemente pecosa, lucía una hermosa y abundante cabellera castaña con reflejos rojizos. Era en verdad una beldad difícil de ignorar y más bien provocaba en los hombres una turbidez y una parálisis que inmovilizaban hasta a los más avesados seductores. Raúl, un gran amigo mío que siempre tendía a subestimarse y a la vez a sobrevalorar mis capacidades y habilidades, me la presentó. Creo que porque consideraba que para él era inalcanzable. No solo porque era de otra liga, sino porque pertenecía a un mundo celestial y glamoroso al que difícilmente teníamos acceso. Raúl siempre tendía a presentarme mujeres bellas porque las creía inasequibles y porque, por alguna razón que prefiero no indagar, pensaba que yo podría conquistar. Una suposición poco sustentable, en vista de que en mi prontuario de seductor abundaban más los fiascos estrepitosos, incluyendo algunos bofetones, que los éxitos rutilantes. Pero era cómodo y conveniente tener un amigo que, por ser fotógrafo profesional, conocía tantas mujeres espléndidas y a la vez era lo suficientemente generoso como para no acapararlas. Sin embargo, Liliana superaba con holgura a todas las demás, al punto de que durante su estadía en los Estados Unidos había sido, con un poco más de 20 años y en toda su luminosa e impactante desnudez, página central de la revista Playboy. Sí, de esas que se desplegaban para poder ver a las Playmates desnudas o en poses insinuantes, en todo su esplendor, expuestas íntegramente, no en una, sino en 2 páginas y anexos. Y que hacían recordar inexorablemente, por lo menos para mí, esa canción de nuestra adolescencia sobre la chica del calendario, porque si mal no recuerdo, fue en esa ocasión la Miss Septiembre de la revista. En contra de todos mis pronósticos, le caí bien y nos hicimos amigos, lo cual me obligó a pasar por algunas situaciones bastante incómodas.
Al poco tiempo de conocernos, una noche que navegamos a la deriva y sin mi amigo Raúl por los bares de Sabana Grande, llegamos al Mambo Café, muy de moda en Caracas en aquella época. Decidimos entrar por un trago para hacer tiempo antes de ir a bailar salsa a un lugar cercano y también muy afamado, el Maní es así, que presentaba unos grupos musicales fuera de serie. El Mambo Café estaba atiborrado y no había mesas disponibles, de modo que nos acomodamos en la barra. En el fondo del local había una mesa particularmente bulliciosa de gente algo mayor, y vi que Liliana cruzaba miradas con un cincuentón buen mozo de esa mesa y que claramente eran miradas de complicidad. Nosotros no estábamos en pareja y solo éramos amigos que apenas se conocían, de manera que ella estaba en libertad de hacer lo que más le cupiera. Y así lo hizo. Se disculpó por un momento conmigo y se acercó a saludar al cincuentón con un abrazo, ignorando el resto de la gente en torno a la mesa. Pero entre esa gente estaba la esposa del cincuentón, una rubia teñida, pero de buen ver en sus 40 y tantos, que se levantó de un salto, separó a Liliana de su esposo de un empujón y enojadísima le increpó a los gritos: puta rabalera, te estás garchando a mi marido y encima tenés el descaro de acercarte a saludarlo en público cuando está conmigo. Era evidente que era una pareja de argentinos. Por el aspecto diría que de algunos de los psicoanalistas que pululaban en abundancia en Caracas en esos años de éxodos y exilios. Yo apenas conocía a Liliana y no sabía nada de sus historias sentimentales, por lo que quedé bastante sorprendido por la eclosión. Y más aún cuando, frente a la inmovilidad patente de su marido, la mujer abofeteó a Liliana y comenzó a sacudirla de los cabellos. El marido seguía inerte la escena sin atreverse a reaccionar o a musitar algo y la pelea iba escalando. En realidad la que peleaba era la esposa y Liliana solo atinaba a tratar de alejarse de ella. Me acerqué con cautela, no fuera que me pegaran un arañazo o algo peor, y traté de apaciguar a la mujer. Pero ella estaba fuera de sí y tuve que sujetarla mientras que le decía a Liliana: vámonos de aquí y vámonos ya. Logró soltarse sin ningún daño mayor de la mujer y encaminarse hacia la puerta, mientras que yo trataba de evitar que la esposa, totalmente descontrolada, me pegara una patada en los testículos mientras que cubría su ida. La gente del bar estaba alborotada y divertida presenciando la escena, pero los ignoramos y logramos salir del local, felizmente sin ningún otro agravio que el de nuestro orgullo mancillado por la ignominiosa fuga, y ya en la calle, en realidad era un callejón que no por casualidad denominaban el callejón de la puñalada, cargados todavía de adrenalina, nos pusimos a reír los dos como locos. Risa que selló, de ahí en adelante, una singular amistad. No quise indagar en el trasfondo de la historia, por lo visto no tan clandestina como era de esperar, que había provocado esa escena, pero para apaciguar nuestros ánimos y nuestras carcajadas, nos fuimos a bailar salsa y a partir de esa noche y por varios meses nos hicimos inseparables. Salíamos a comer y a bailar, cada uno con sus propias historias de amor, nos contábamos nuestros avatares románticos y si no bajábamos a alguna de las playas, generalmente pasábamos los fines de semana en mi departamento, escuchando música, leyendo, cocinando o conversando, y si la ocasión y las ganas se presentaban, teniendo sexo de puro aburridos. Todo empezaba cuando uno de nosotros decía: estoy aburrida o aburrido, ¿qué hacemos? Y acto seguido, como si fuera un juego de adolescentes precoces, entre risas nos desvestíamos, nos acariciábamos y nos acostábamos sin muchos preámbulos. Y en cierto modo eran polvos lúdicos y gozosos, más que desbordantemente pasionales y puramente eróticos, entre dos amigos. Y como entrenamiento eran mucho más divertidos que ir al gimnasio o salir a correr en las mañanas, aunque quizás más extenuantes. Liliana fue una gran amiga con derechos a, con la que teníamos sexo ocasionalmente, pero con quien compartíamos risas y trasnochadas y de la que guardo el mejor de los recuerdos. Todo por ese escándalo inicial que dio pie a esa amistad. Meses después, ella regresó a Buenos Aires y nunca volvimos a encontrarnos. Pero en mi recuerdo siempre quedará esa amistosa camaradería tan íntima y a la vez tan gozosa con esa bella arquitecta. Y jamás hasta ahora he hecho alarde de haberme acostado alegre y desaprensivamente con una deslumbrante playmate de la página central de Playboy.
pero siempre quedaré agradecido a mi amigo Raúl por habérmela presentado y por su generosa sesión de derechos. Bueno, espero que hayan disfrutado de este cuento, como del resto del programa, y este cuento les haya alivianado un poco el peso de las tensiones mundiales, y espero volver a verlos el próximo lunes, en el próximo episodio de Room Service en la selva global. Les recuerdo, la selva global. Muy buenas tardes a todos y hasta el próximo lunes.